Bueno, sí, estamos en el país en el último tiempo en un clima de confrontación que ha ido en aumento en los últimos años, un crecimiento de lo que podemos llamar crispación política, no vinculada a temas de discusión estrictamente política, ideológica, sino en términos de enfrentamientos personales o de acusaciones cruzadas, que se ha ido de alguna forma desarrollando en los últimos 4 o 5 años, por poner un plazo, aunque quizás sea anterior todavía, pero que últimamente estaba siendo cada día más hostil. Ese entrecruzamiento de acusaciones, esos ataques personales que van más allá de lo político y que podemos ver, o sea, la última campaña electoral de 2019, lo que fue las departamentales del 2020, lo que fueron también la campaña con el referéndum de la ley de urgente consideración, donde había acusaciones cruzadas con acusaciones de mentiras, con ataques personales. Bueno, y lo que veíamos es que este clima estaba teniendo pocas señales de apaciguarse, ¿no? Que efectivamente todo esto era un ataque sistemático de unos sobre otros y sobre todas las cosas había una búsqueda del culpable afuera. Siempre la acusación estaba en quién había dicho qué cosas y se responsabilizaba al otro de la confrontación. En ese contexto aparecen estos dos llamados que de alguna forma modifican cómo veníamos atravesando este momento. Tenemos por un lado lo que es la convocatoria realizada por el Frente Amplio a un espacio multipartidario para discutir algunos elementos quizás más coyunturales o que han salido en el último tiempo. Uno tiene que ver con la convivencia democrática, que va en línea de estos elementos vinculados a la crispación. Otro que emergió últimamente, que es el rol del narcotráfico y la vinculación con el financiamiento de los partidos políticos o la posible vinculación que podría llegar a tener, porque en esto se ha sido muy cuidadoso, lo hemos hablado en alguna columna anterior, en que de alguna forma se fue cuidadoso en entender que el narcotráfico no está financiando a los partidos, pero lo que sí se encendió una alarma es que eso puede llegar a pasar. El otro tema tiene que ver con la judicialización de la política, donde también de alguna forma hay un reconocimiento de que la política no está pudiendo solucionar los problemas y por lo tanto los deriva al Poder Judicial. El tema, se planteó, fue la primera reunión y un poco empieza a trabajarse en ese sentido. Por otro lado, aparece la convocatoria de Cabildo Abierto, que es más de largo plazo, o sea, no plantea prácticamente discusiones coyunturales, sino de largo plazo con un esquema un poco distinto. Es un espacio multipartidario, pero con la idea de avanzar quizás un paso más con la mirada puesta en lo que fue la CONAPRO en el 84. Es decir, bueno, no solamente el espacio interpartidario, sino también el diálogo con las universidades, con las organizaciones sociales, empresariales. CONAPRO quería decir Concertación Nacional Programática. Programática, exactamente, que era como pensar programáticamente el país hacia el futuro, ¿no? Sí. Bueno, es un poco ellos hablan de políticas de Estado, ¿no? Como sí. Desde Cabildo Abierto. Ese es un poco entonces el planteo de Cabildo Abierto es más a largo plazo, mientras que el planteo del Frente Amplio tiene más que ver con los elementos coyunturales. El tema es que para que esto empiece a funcionar, lo primero que hay que solucionar o eliminar son lo que podemos llamar los peros. Es decir, esto que decía, bueno, ¿quién hizo qué? Pero este otro hizo lo otro. O vamos a hablar de esto, pero este está haciendo aquello. Entonces, ese es un primer elemento, porque para que haya acuerdo, para que no haya acuerdo es más fácil. O sea, encontrar las diferencias es mucho más fácil que encontrar los acuerdos. Entonces, en esa línea de arranque ya empiezan a aparecer algunas señales. Bueno, hablando de señales, vamos a las reacciones concretas de, por lo menos, las instancias que ya conocemos. Por ejemplo, hubo una reunión, la convocada por el Frente Amplio, y también las reacciones que generan la otra convocatoria. Bueno, diría, de la primera, de la que se conformó con todos los partidos, que ahí hay un error del Frente Amplio en la convocatoria porque no convocó al Partido de la Gente ni al Partido Ecologista Radical Intransigente, al PERI. Ahí hay un error porque si se busca un acuerdo de todos los partidos, omitir alguno es un problema, pero bueno, supongo que estarán trabajando en solucionarlo. Pero
digamos, la primera idea que sale es que nadie quiso quedar demasiado dialogante, ¿no? Es que aparecieron esos peros que decía en señalar que, si bien en un espacio bienvenido, hubo matices. Y hubo matices en cómo fueron las reacciones inmediatas posteriores. Desde el lado del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, hablando orgánicamente, partidariamente, hay claramente, son los dos convocantes para las dos grandes iniciativas que aparecen y son los que se han mostrado más proclives, digamos, a avanzar en esa línea. El Partido Colorado y el Partido Independiente mostraron un espacio quizás más neutral, más de participación, de bienvenida, pero no de seguir promoviendo fuertemente estas instancias. Y del lado del Partido Nacional apareció una postura quizás un poco, digamos, más planteándola en elementos, por ejemplo, declaraciones del presidente del Partido Nacional, haciendo alusión a las campañas electorales pasadas, poniendo la carga sobre lo que hizo el Frente Amplio, no sobre, digamos, esto que decía, eliminar lo que pasó, digamos, sino poniendo la carga en algún lado. Y por otro lado, también hoy hizo declaraciones diciendo, bueno, esto es si lo mantenemos en el tiempo, pero no hablando de las reuniones, sino de las actitudes, ¿no? Entonces, después aparecieron reacciones en contra del Partido Socialista, de dirigentes del Partido Socialista y algunos integrantes de organizaciones sociales. Porque acá lo que aparece también es que, de un lado, se entiende que estas posibilidades de diálogo pueden cercenar de alguna forma las posibilidades de protesta y de lucha social, y del otro lado se entiende que puede limitar las capacidades de poder en el sentido de gobernar, ¿no? Entonces ahí aparecen algunos elementos de resquemores, si se quiere. Brevemente, ¿qué es lo que se puede esperar? Bueno, diría que lo primero es ver si esto camina, es decir, si realmente son instancias que van a funcionar, si van a ser periódicas, si va a haber una construcción y si se va a llevar adelante civilizadamente con la idea de cambiar. Es un momento clave, porque como venía siendo el relacionamiento, acá se puede llegar a producir un quiebre. Si se produce o no, va a ser total responsabilidad de los actores, quebrar esa tendencia. Si no se logra diferenciar lo que es el diálogo de lo que son las luchas sociales o de lo que es tener el poder, si no se diferencia de estos conceptos, es difícil que se pueda avanzar.